Bueno, hoy vamos a hablar sobre algunos términos importantes. A la hora de uno estudiar la palabra, de uno querer compartir la palabra, es necesario que los conozcamos. Amén. Y quiero que levante la mano, no me diga, simplemente levante la mano. Si usted ha escuchado los términos homilética, hermenéutica, exégesis, ¿los ha escuchado? ¿Podría decir qué es en esta noche? Sin decir nada más, levanta la mano si usted sabe qué es. ¿Podría explicarlo? Sí. Ok. Como habíamos conversado en la primera lección, simplemente vamos a verlos a nivel general y creo que tengo un contenido que nos va a, de una vez por todas, dejarnos claro cuáles son estos términos, cuál es el significado de estos términos. Ok. Vamos a hablar primeramente por la interpretación de la Biblia. Cada vez que nosotros vamos a predicar, nosotros nos basamos en la palabra de Dios, amén. Y no es correcto que nosotros vayamos a la palabra teniendo un pensamiento en nuestra mente, yendo a buscar cómo hacer que ese pensamiento entre en la Biblia para poder nosotros explicarlo. Cada vez que nosotros leemos la Biblia nosotros no estudiamos la palabra nos estudia a nosotros, amén. Eso es lo primero que quiero que usted tenga claro en esta noche. Y cada vez que nosotros compartimos el mensaje, tenemos que ir a la palabra, tenemos que basarnos en la palabra. No es hablar por hablar, no es decir lo que se nos venga a la mente, aquello y acomodarlo a lo que nosotros queremos. Tenemos que basarnos siempre en la palabra. Y en Nehemías 8 hay un ejemplo de lo que es la interpretación de la palabra. Quiero que leamos Nehemías 8, dice: y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendiera la lectura. Cuando nosotros predicamos, nosotros estamos dando a entender porciones de la palabra de Dios. Como oramos y conversamos en la lección anterior, allá afuera hay gente que necesita que nosotros vayamos, necesitan conocer a Dios, necesitan que alguien les dé a entender la palabra. Mucha gente tiene el sentido de que la palabra simplemente es un libro más que hay que leer. Es un libro más, el cual muchos acostumbran a dividirlo entre 12 meses solamente. Esos 12 meses leo una porción diaria y listo. Pero verdaderamente, como se ha compartido muchas veces, la Biblia es el manual de vida de cada uno de nosotros. Todos los temas que nosotros busquemos están en la palabra de Dios y es la labor del predicador interpretar, aclarar, enseñar, dar a conocer lo que está escrito en la palabra a través del mensaje que estamos compartiendo. Amén. Entonces, es sumamente importante nosotros entender, ¿verdad?, que estamos compartiendo la palabra de Dios. No nuestros pensamientos, no es nuestra ideología, no es lo que queremos nosotros, sino lo que el Señor quiere. Dice que Esdras estaba interpretando, porque la gente en ese momento, en esa cultura, no tenía el mismo idioma, no tenía la misma cultura, no era el mismo contexto en el que se escribió. Entonces Esdras estaba dando a entender el mensaje, estaba explicando. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, uno de los principales problemas que tenían los escribas, los grandes intérpretes de la palabra, los estudiosos de la palabra y aquellos que enseñaban en las congregaciones, uno de los problemas que tenían era una mala interpretación de la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino y ellos se apegaron tanto a lo que decía la palabra que Jesús, en la forma en que se presentó, no calzaba. Ellos estaban tan apegados a la palabra de que venía el Mesías, el rey, sacerdote, y cuando ven a Jesús montado sobre un burro, sobre un asno, no cabe. Es ahí donde hay un error de interpretación. Por eso es que nosotros debemos interpretar la palabra como Dios quiere que la interpretemos. Amén. Ese fue el error principal de ellos. Y Jesús tenía toda la evidencia bíblica irrefutable de que era hijo de Dios, pero siempre buscaban la excusa de decir: no, no lo hace por Dios, sino que lo hace por Beelzebú. Quería aportar algo, claro. Que también tenían un problema que nosotros no tenemos hoy, que en el Antiguo Testamento, en la ley, no estaba el Espíritu Santo.
Hoy el creyente, el convertido, tiene el Espíritu Santo, el cual nos guía toda verdad, y cuando se nos está enseñando una cosa que no es cierta, el mismo Espíritu da testimonio. Entonces no somos tan fácilmente engañados. En el tiempo de Esdras ellos no lo tenían. Y lo vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy. Vamos a hablar más sobre ese tema espiritual, que él es nuestro mayor intérprete. Es el que la palabra de Dios no se puede interpretar si no está el Espíritu Santo. Amén. Y otro problema que tenían en este tiempo era que no todos tenían acceso a leer la palabra. Hoy en día nosotros tenemos la dicha de tener la palabra de Dios. Cada uno la tiene en su celular, la tiene físicamente, ¿verdad? Espero que no esté guardada llenándose de polvo. Y quiero que entendamos primeramente en esta noche algunos términos. Le voy a hablar sobre alegoría. Una alegoría es una representación en que las cosas tienen un significado. Es como una figura literaria. Y quiero que vayamos juntos a Mateo 6:26. Ahí el Señor Jesucristo está utilizando una alegoría. Mateo 6:26, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis nosotros mucho más que ellas? Ahí el Señor está utilizando una alegoría. Está comparando al ser humano con un ave. O sea, uno podría interpretar que las aves son importantes para Dios, y Él está diciendo: si ellas son importantes, ahora ¿cuánto más ustedes? ¿Cuánto más? Si ellas no siembran ni ciegan, pero el Señor les da de comer cada día, ahora ustedes que son hijos del Señor. Pero usted sabe qué sucede cuando convertimos esto en una regla, cuando queremos interpretar la Biblia, la palabra de Dios, tan solo alegóricamente, porque muchas personas lo hacen. Ese es el error de una mala interpretación. Una mala interpretación de la Biblia se puede convertir en una herejía. Amén. 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 Y con eso quiero entrar al término llamado método alegórico. Es aquello donde ya todo lo empezamos a convertir y tomarlo tal como es. Entonces, por ejemplo, dice Apocalipsis 22:15: afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos. Y entonces, como ahí está diciendo afuera están los perros, y los está comparando con cada uno de estos, hay gente que toma esto de un método alegórico y dice: Dios aborrece a los perros. No es de Dios tener perros, no hay que tenerlos en sus hogares. Y entonces ya esto se convierte en una doctrina para un grupo de personas que están mal interpretando la palabra de Dios. Entonces vean los errores que caemos si nosotros no aprendemos a interpretar bien la palabra de Dios. Entonces, con esto voy a entrar al primer término. Hermenéutica es el arte de interpretación de la Biblia. Yo creo que la interpretación de la Biblia es un arte también. Es un ejercicio, es una tarea, es un arte saber interpretar la palabra de Dios. Se trata de quitarle subjetividad a la interpretación de los textos sagrados. Analizar los textos clásicos para tratar de recuperar el sentido original de ellos. ¿Qué entendemos ahí? Que cuando la palabra nos estaba hablando de que afuera están los perros, ahí se estaba dando a entender no los animales físicamente, sino todos aquellos que están en pecado son tratados de esa manera. Pero entonces no nos está hablando alegóricamente como muchos lo están interpretando. Entonces, hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia. Se trata de quitar subjetividad. Ahora, ¿cuántos conocen el término exégesis? A veces decimos es lo mismo hermenéutica y exégesis. Exégesis es la interpretación o explicación del texto. Hasta ahí vemos interpretación, hasta ahí parece que es lo mismo. Hermenéutica es más como leemos la palabra, hermenéutica es más como la leemos. Cuando una persona se para al frente y empieza a leer la palabra de Dios, trata de interpretarla, los que están escuchando están en su forma de pensar, están interpretando esa palabra. Entonces, ya cuando ese predicador entra más profundamente al texto, a estudiar, como yo les decía, cuando una persona toma un texto y lo da, ¿verdad? Solamente estudia ese texto, ahí entramos a una hermenéutica. Pero cuando empezamos a ver el contexto en el cual se escribió este pasaje, vemos el contexto, nos vamos un poco para atrás, vemos el por qué se escribió el libro, ahí entramos ya a una exégesis.
¿Ok? Es un proceso más dedicado y se hace un análisis más técnico. Quiero que leamos Nehemías 8:8. Dice así: y leían en el libro de Dios, en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Leían el libro de Dios claramente. Hasta ahí hay una lectura claramente, están leyendo, están tratando de entender, pero ya después dice, y le ponían sentido. Hasta el primer punto vemos la hermenéutica, y le ponían sentido, ya ahí entra el término exégesis, y al tercer punto dice, de modo que entendiesen la lectura. Cuando ya entra esa tercera parte, hablamos de una homilética. La homilética es el arte de predicar, el arte de llevar el mensaje, el arte de compartirlo. Entonces son tres términos que van de la mano, y yo lo traigo en una imagen que yo sé que a usted le va a quedar bastante claro. Entonces dice, homilética es el arte y la ciencia de predicar. Trata de manera principal sobre la composición, las reglas de elaboración de contenidos, estilos y correcta predicción del sermón. Quiero que veamos Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí nos está hablando de que la fe no es, o sea, el ser salvo no es por obras, sino por fe. Entonces uno ve esto y después dice Santiago 2:26, así también la fe sin obras está muerta. Entonces a veces uno tiende a confundirse, pero cuando usted entiende y usted estudia el por qué cada uno de estos discípulos dijo esto, vemos que Pablo en este versículo le está hablando a los que eran judaizantes, porque ellos querían apegarse únicamente a lo que estaba escrito, a lo que decía y que se llevara a cabo como estaba. Entonces, sí, obviamente, la gracia y la fe es lo que al final nos va a salvar, no tanto las obras. Pero también dice en Santiago 2:26, pero la fe sin obras está muerta. Aquí le está hablando a los que eran intelectuales, los que todo era conocimiento, ¿verdad? Entonces hay que entender el por qué se escribieron esos versículos, a quién se le estaba hablando de esa manera y cuándo podemos utilizarlos nosotros, ¿verdad? Ahora, para que quede claro los tres términos, voy a mostrarle una imagen donde están los tres términos: la hermenéutica, homilética y exégesis. La hermenéutica va a ser, vamos a separar el cuerpo humano en tres, que va a ser el esqueleto, el sistema óseo, el sistema muscular, que es la carne, y después la piel como última capa. Entonces, la hermenéutica es la base, la firmeza, ¿verdad? ¿Qué es un músculo si no tiene hueso? Al fin y al cabo, se cae. ¿Qué es un músculo si no tiene piel? Algo que se ve feo, no pinta nada bonito. Usted no ve un cuerpo con puro músculo, ¿verdad? Se ve feo. ¿Y qué es, al fin y al cabo, un hueso si no tiene ni músculo ni piel? No es nada, no tiene movilidad, no tiene todo eso. Entonces, la hermenéutica va a ser la base firme de la palabra, lo que está en lo que estamos leyendo, lo que estamos interpretando. Después vamos a, con eso que estamos interpretando, lo que se llama homilética va a ser exégesis, va a ser la parte muscular, ¿verdad? Cuando ya nosotros estamos leyendo, como decía ahí en Nehemías, ellos leían el libro y ahora sí le ponemos sentido, y ahora sí le estamos dando un mayor estudio, una mayor profundidad, estamos viendo el contexto, ahí entra ya ahora sí la parte muscular. Pero ya la homilética, que es el último que está arriba, va a ser lo bonito. Cuando nosotros ya estudiamos y sabemos lo que estamos hablando y cuáles son los términos y hemos profundizado, ahora sí nos corresponde darlo a los demás, y ahí es donde entra la piel, la parte bonita. Y vea cómo se complementan los tres. ¿Estamos claros? ¿Verdad qué bonito con esta imagen?